a ver la clase de célula y vamos a comenzar. Espero se encuentren todos muy bien. Vamos a ver las diferencias entre una célula animal y una célula vegetal. Primero que todo, la célula animal no posee pared celular, no contiene cloroplastos, tiene nutrición heterótrofa, o sea, ella necesita de otros para poder alimentarse, y contiene centriolos. Además, posee lisosomas y en ella no va a haber una gran vacuola central. Vamos a encontrar vacuolas, pero de menor tamaño, más pequeñitas. La célula vegetal, por su lado, sí tiene una pared celular, contiene cloroplastos, su nutrición es autótrofa, ella es capaz de producir su propio alimento y no contiene centriolos. Además, vamos a decir que no contiene lisosomas y tiene una gran vacuola central que va a desplazar al núcleo. Esas son las diferencias principalmente entre la célula animal y vegetal. Esas ténganlas súper claritas. Célula animal. Ya. Acá nosotros vemos a la célula animal y vamos a ver sus organelos. Vamos a ver al retículo endoplasmático, vamos a ver al núcleo, al nucleolo, a la envoltura nuclear, que es la que envuelve al núcleo, ribosomas, a su membrana plasmática, microtúbulos, al citoplasma, lisosomas, al aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, entre otros. Todos estos organelos son los que posee la célula animal. Es hermosísima. La célula vegetal, por su parte, ven que tiene una gran vacuola central, ¿sí? Acá nosotros vamos a tener al núcleo, al nucleolo, vamos a tener casi los mismos organelos, pero su diferencia es que tiene una pared celular y además va a tener cloroplastos, ¿sí? Y una gran vacuola. Esas son las grandes diferencias. Es una célula muy linda también. Acá les presento modelos básicos de la célula animal que tenemos el núcleo, así se ve verdaderamente el núcleo, esta parte que está acá más condensada es el nucleolo. Vamos a tener el retículo endoplasmático que va a estar alrededor del núcleo. Vamos a tener centriolos, mitocondrias, así se ven realmente si las vemos en el microscopio, aparato de Golgi. La célula vegetal, nuevamente vamos a ver mitocondrias. Ojo que en la célula vegetal hay cloroplastos, pero también hay mitocondrias. No se confundan con eso. Acá estamos viendo sus estructuras. Ven que el núcleo está como más desplazado por la vacuola. Tenemos una gran vacuola central y el núcleo de la célula vegetal va a estar más desplazado. O sea, no va a estar en el centro como es en la célula animal. Nuevamente el aparato de Golgi. Ya, vamos a hablar del citoplasma. ¿Ya? En el citoplasma es donde nosotros vamos a encontrar los organelos, ¿sí? Pero además, dentro como del citoplasma, ya nosotros vamos a encontrar al citosol, que el citosol es como una emulsión coloidal muy fina, ¿ya? De aspecto granuloso. Y en ella van a estar inmersos los organelos, es como la gelatina, ¿sí? Y al conjunto de la gelatina más los organelos se le llama citoplasma, ¿sí? Pero el citosol es esto que nosotros vemos en azulito, que es como una gelatinita, y el conjunto de eso se le va a llamar citoplasma. Y el citosol va a ser la parte como coloidal, que es un coloide, es como un tipo aceitito, es como la parte gelatinosa que va a contener a los organelos. Los organelos van a estar ahí como pegaditos al citosol, ¿sí? Y en el citosol, bueno, se van a producir un montón de reacciones químicas importantísimas, ¿ya? Así que es súper importante que sepamos que el citoplasma es como lo macro y que el citosol es más lo micro.
¿sí? Y esto que se ve acá es el citosol. Ya. Es súper importante que sepamos identificar que vamos a tener organelos con membranas y organelos que no tienen membrana plasmática. Ya en la clase anterior vimos nosotros membrana plasmática. Bueno, vamos a tener organelos con membrana, o sea, quiere decir con membrana puede ser doble o simple, y vamos a tener el sistema de endomembranas, que es súper importante que sepan que el sistema de endomembrana está formado por el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso y el aparato de Golgi. Vamos a tener vesículas de transporte. Todas las vesículas que salen del Golgi van a tener una membrana, ¿ya? Los peroxisomas, los lisosomas, las mitocondrias son un organelo que tiene doble membrana, al igual que el cloroplasto, ¿sí? El núcleo también tiene una doble membrana, que se llama carioteca. Y los organelos que no tienen membrana van a ser los centriolos, que los vamos a encontrar solamente en la célula animal, y los ribosomas. Son organelos que no tienen membrana. Bueno, vamos a hablar ahora la relación que existe entre el retículo endoplasmático rugoso, el liso y el aparato de Golgi. Recordemos que todos ellos son un sistema endomembranoso, ¿ya? O sea, están súper relacionados unos con otros, ¿ya? Entonces nosotros acá siempre vamos a partir del núcleo. El núcleo va a estar casi pegadito al retículo endoplasmático rugoso, luego vamos a tener al retículo endoplasmático liso por acá, y lo que se desprenda del retículo endoplasmático rugoso y del liso va a ir en vesículas y se va a transportar hacia el aparato de Golgi, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo súper clarito. Ya, vamos a hablar de retículo endoplasmático rugoso o red, ¿ya? Bueno, vamos a decir que es una red extensa de sacos aplanados y que se van a llamar cisternas, ¿ya? Todas estas cositas son cisternas, así como saquitos, ¿ya? Son cisternas. Estos hoyitos que están aquí en el centro se llama luz del retículo endoplasmático rugoso, y la función principal es la síntesis proteica. Las proteínas que forma el ribosoma del retículo endoplasmático rugoso ingresan a su luz, van a ingresar aquí a estos hoyitos, y ocurren modificaciones post-traduccionales. O sea, vamos a adicionar un azúcar, que eso se llama glicolización, o vamos a adicionar lípidos a esa proteína, ¿ya? ¿Por qué es retículo endoplasmático rugoso? ¿Qué quiere decir rugoso? Que en su superficie va a tener ribosomas, y los ribosomas sintetizan proteínas, y esas proteínas que se sintetizan acá, en el retículo endoplasmático rugoso, van a ingresar, ¿sí? Y ahí van a sufrir modificaciones post-traduccionales. Esa es su función. Vamos bien con el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático liso es tan hermoso, tiene funciones maravillosas, ¿ya? Primero que todo, el retículo endoplasmático liso está casi continuo al retículo endoplasmático rugoso, no tiene ribosomas en su estructura, y vamos a tener varias funciones, pero su función principal, la función principal del retículo endoplasmático liso, va a ser síntesis de lípidos. ¿Qué lípidos, se preguntarán? Vamos a sintetizar fosfolípidos, vamos a sintetizar colesterol. ¿Para qué? Para poder renovar nuestra membrana plasmática, ¿ya? Eso es importantísimo que ustedes lo sepan. Otras funciones que tiene este organelo es que es detoxificante, es el órgano detoxificador de la célula. Ejemplo, cuando si son muy buenos para beber alcohol, o si tomamos muchos medicamentos u otras sustancias que nos van a perjudicar, este organelo es quien va a detoxificar, o sea, nos va a limpiar de esas sustancias, ¿sí? Además, sirve como reserva de minerales, como es el calcio. En el retículo, en el músculo, ¿ya? El retículo endoplasmático liso se va a llamar retículo sarcoplasmático, ¿ya? Que va a estar en la fibra muscular. Y ahí va a actuar como reservorio de calcio. Y finalmente, y es importantísimo, en él se va a producir la degradación del glucógeno,
¿ya? Y ese proceso se llama glucogenólisis. Y es donde el glucógeno se rompe, o sea, se rompe en partecitas para nosotros poder obtener glucosa, ¿sí? O sea, para poder obtener energía. Esa es la importancia del retículo endoplasmático liso. Su principal función, síntesis de lípidos. Ay, disculpen. Ay, lo siento. Bueno, aquí tienen un cuadrito comparativo de retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. Acá la función del retículo endoplasmático rugoso es síntesis de proteínas de exportación principalmente. La función del liso, síntesis de lípidos y de detoxificación celular. Recordemos que el retículo endoplasmático rugoso está muy cercano al núcleo y el liso está más lejano. El retículo endoplasmático en su parte externa sí posee ribosomas y el retículo endoplasmático liso no posee ribosomas y por eso se llama que es liso, ¿sí? Y acá podemos ver una foto del retículo endoplasmático rugoso, ya donde vamos a ver algunos poritos, y este es el retículo endoplasmático liso. Si lo vemos en el microscopio. Ahí está, rugoso y el liso. Ya, vamos a ver el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es bacán. Creo que es, para mi gusto, uno de los más importantes a nivel celular. Ya, chiquillos, ¿qué tienen que saber del aparato de Golgi? Primero que todo, que es una estructura que va a tener membrana y que va a estar formada por cisternas. Recuerden que las cisternas son estos saquitos así. Esos saquitos, ¿ya? Y que se va a ubicar entre el retículo endoplasmático y la membrana celular. Ya va a estar como al medio. Acá está el retículo endoplasmático rugoso, por acá va a estar el liso, y luego viene Golgi. Y acá está la membrana plasmática que va a dar hacia el medio extracelular de la célula. Bueno, el aparato de Golgi va a tener vamos a tener tres secciones, ¿sí? La cara cis, que es la cara que nos da hacia el retículo endoplasmático, rugoso liso, y su cara trans, que nos va a dar hacia la membrana plasmática, y una cara media, ¿sí? Que es la que va a estar acá en el centro. Bueno, el aparato de Golgi. Ya dijimos, hablamos un poquito de él, es un organelo de sacos aplanados que contiene cisternas y su función es modificar, almacenar y empaquetar y exportar las proteínas, proteínas y lípidos que se van a sintetizar en el retículo endoplasmático. Y esas proteínas se van a ir en formas de vesículas, ¿sí? Esas vesículas pueden ir al citoplasma o pueden ser exportadas a la célula. ¿Ya? Ya les dije que el aparato de Golgi se divide en tres regiones, la región cis-Golgi, que es la más próxima al retículo endoplasmático, ¿ya? Y de él va a recibir las vesículas de transición, ¿ya? Donde nosotros vamos a encontrar lípidos o proteínas, o sea, del retículo endoplasmático rugoso y del retículo endoplasmático liso se van a desprender, ya cada uno se van a desprender vesículas, cada uno con sus diferentes contenidos, y van a viajar hacia la cara cis del Golgi, ¿sí? Bueno, vamos a tener la región medial, que estas vesículas que llegaron acá van a ir como saltando, ¿ya? Imagínense que va saltando la vesícula y va a llegar a la región media. Y en la región media, acá se van a modificar las proteínas producidas en el retículo endoplasmático rugoso, principalmente, ¿ya? Le vamos a agregar cositas, las vamos a marcar, las vamos a cortar, porque es importante que cada proteína sepa hacia dónde va a ir dirigida, ¿sí? Es súper importante. Y por último, la región trans del Golgi, que es la parte más final, y es donde se van a desprender vesículas hacia afuera de la célula o hacia la misma célula. Y vamos a decir que es la que se encuentra más cercana a la membrana plasmática, ¿ya? En este proceso las proteínas van a recibir
un pedacito, ¿ya?, de glúcidos o de lípidos, con lo cual se producen las glicoproteínas y los glucolípidos, además de las lipoproteínas. Y posteriormente las proteínas van a ser empaquetadas en membranas para formar dos tipos de vesículas. Las vesículas secretoras, que van a llevar las proteínas al exterior de las células para ser liberadas, ¿sí? Pueden ser liberadas al torrente sanguíneo. Y vamos a tener las vesículas de almacenamiento, donde las proteínas van a permanecer en el citoplasma de la célula hasta que algún organelo las pueda necesitar o necesiten ser exportadas, ¿ya? Imagínense que la función del Golgi es como un cartero, ya es como es como un mercado libre, ya eso va a ser Golgi, ya va a recibir un pedido, ¿sí? Ese pedido que lo tenemos que revisar, tenemos que organizar ese pedido, tenemos que ver qué le agregamos o qué le sacamos, si está en buenas condiciones el pedido, lo empaquetamos y después lo distribuimos. Eso es lo que va a hacer Golgi, ¿ya? Tengan súper claras las caras cis, media y trans, ¿ya? Y que su principal función va a ser modificar, almacenar, empaquetar y exportar proteínas, además lípidos. Así que, así con el Golgi. Continuamos. Bueno, el Golgi tiene otras funciones, ¿ya? Bueno, acá ya lo dijimos, que se va a procesar y madurar los productos del retículo endoplasmático rugoso y también los del liso, ¿ya? Se van a formar vesículas de exportación, y es el precursor del acrosoma de los espermatozoides, ¿ya? O sea, aquí se va a empezar a dar origen a la cabecita, eso es el acrosoma de los espermatozoides, perdón, ¿sí? Y en el retículo o en el aparato de Golgi se van a originar los lisosomas primarios, ¿sí? Luego vamos a ver los lisosomas, pero aquí se van a originar, que son unas vesículas que tienen enzimas importantes, y ahí se van, en el Golgi es donde se van a originar. Y participan también en la división celular, en la citodiéresis de las células vegetales. ¿Por qué? Porque forman el fragmoplasto. Cuando la célula se va a dividir, ¿ya? La célula va a formar acá como un tabique, se va a formar como una pared, y eso se va a llamar fragmoplasto, ¿sí? Y bueno, su actividad celular dice que es secretora, dijimos que podía exportar, modificar, ¿ya? Recuerden que es como un mercado libre. Eso es como la función que realiza Golgi, para que no se le olvide nunca más, ¿ya? Ya, vamos a hablar del lisosoma. Primero, el lisosoma, chiquillos, tienen que saber que es un organelo que solamente lo vamos a encontrar en la célula animal, ¿ya? Y vamos a decir que es como el que se encarga de la digestión celular, ¿ya? Es como el sistema digestivo de la célula. Él se va comiendo todo lo que no le sirve a la célula, va degradando cositas, eso es lo que hace el lisosoma, ¿ya? Recuerden que es como nuestro sistema digestivo, pero en la célula, ¿ya? Y son vesículas que van a estar delimitadas por una membrana y contiene muchas enzimas digestivas, proteolíticas, y son aproximadamente 40, ¿sí? No se las tienen que saber. Pero sí su nombre, que son hidrolasas ácidas, ¿ya? Estas enzimas principalmente se van a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso, y dentro de ese retículo del RER van a ser marcadas con un azúcar, que eso se llama glicolización, para indicarle al aparato de Golgi que esas enzimas van a formar parte del lisosoma y no de otro organelo, ¿ya? Por lo tanto, esas proteínas que viajan del red ya vienen marcadas hacia Golgi, y Golgi ya sabe que tiene que derivar esas enzimas al lisosoma, ¿ya? Y como les dije, exclusivo de las células animales. Y que esto es súper importante, porque ¿qué pasa cuando entra algo a la célula, que se llama un material foráneo, entra algo desde afuera, e ingresa a la célula por medio de vesículas? Nosotros ya dijimos que eso se llamaba endocitosis, ¿cierto? Bueno, los lisosomas primarios se van a fusionar con esa vesícula que entró, que se va a llamar fagosoma, descargando el contenido, o sea, sus enzimas, y va a comenzar a degradar lo que está dentro de esa vesícula. Cuando se junta la vesícula que entró y va
viene el lisosoma a como juntarse con esa vesícula, vamos a formar un lisosoma secundario, ¿ya? Entonces el lisosoma secundario es cuando entra una vesícula y viene el lisosoma primario y comienza a degradar esta vesícula que entró, ¿ya? Y es súper importante también el lisosoma en lo que son los procesos de autofagia celular, ¿ya? Es como que ellos se comen un organelo que está viejito, lo degradan, ¿ya? Porque tiene estas enzimas hidrolasas ácidas, ¿ya? Que van a degradar este organelo envejecido porque ya no nos sirve o puede estar dañado, colaborando con la renovación celular, ¿ya? Esa es otra de sus funciones, él va a ir renovando a la célula. Se va a ir, si hay un organelo muy envejecido, ¡pum!, va a viajar este lisosoma y va a degradar. Y si hay cositas que sirven, lo va a dejar ahí en el citoplasma, ¿ya? Y también actúa en la muerte celular, ¿ya? Principalmente la apoptosis. Porque recordemos que él es nuestro sistema digestivo de la célula. Vamos a hablar de los peroxisomas. Nunca nadie pesca mucho de los peroxisomas, pero igual son importantes, ¿ya? Bueno, es una vesícula que también se desprende del retículo endoplasmático rugoso. Desde ahí van a ir marcados sus enzimas y van a decirle al Golgi que esas enzimas son solo para formar peroxisomas, ¿sí? Están delimitados por una membrana y en su interior los peroxisomas van a contener enzimas oxidativas, ya son aproximadamente 36, y una de las más importantes son la catalasa, ¿ya? Pero ¿cuál es la función de este organelo, chiquillos? Primero es proteger a la célula de agentes oxidantes, como el peróxido de hidrógeno, ¿ya? Que es mal llamado agua oxigenada. Cuando la célula está muy estresada, ¿ya? Estresada me refiero a que está trabajando demasiado, se comienza a acumular este peróxido de hidrógeno. Entonces ahí actúa el peroxisoma y también va a degradar ácidos grasos de cadena larga y de cadenas ramificadas, ¿sí? Eso ténganlo súper claro. Él está activo cuando nosotros tenemos estrés celular y va a degradar el peróxido de hidrógeno para poder liberar agüita, ¿ya? Ahí vemos al peroxisoma. Así es. Nadie lo pesca mucho, pero es súper importante este organelo. Ya, vamos a la mitocondria. La mitocondria también es importante. Todos los organelos son muy importantes. Ya, chiquillos, primero, la mitocondria es un organelo que tiene doble membrana. Ya, dijimos que habían 3 organelos con doble membrana: el núcleo, el cloroplasto y la mitocondria. La mitocondria posee 2 membranas, ¿ya? Y es importantísima porque posee su propio ADN, ¿ya? Y este ADN es muy similar al de los procariontes, ¿sí? Tiene un ADN muy básico, ¿sí? Posee 2 membranas, una externa, que es muy permeable, o sea que pasan las sustancias, es muy permeable, ¿ya? Y la interna, que es menos permeable, porque nosotros debemos decir, a ver, acá voy a ver qué dejo pasar y qué dejo salir de esta membrana. Y en la membrana interna va a existir una mayor superficie, ya que hay repliegues que se van a llamar crestas mitocondriales, ¿ya? Entonces, acá podemos ver nosotros una mitocondria, ¿sí? La mitocondria va a tener una membrana externa, que es esta que está aquí, y va a tener una membrana interna, ¿sí? La membrana externa es mucho más permeable y la membrana interna no es tan permeable. Luego, debemos saber que la mitocondria tiene 2 compartimentos. El compartimento que se va a llamar intermembrana, ¿ya? Que es este que está aquí, está entre las 2 membranas. Esta es la membrana externa, membrana interna, y a esto se le llama intermembrana, ¿ya? Y también va a tener una matriz mitocondrial, que es la que está dentro de la membrana interna, ¿sí? Lo que está acá, esto que está acá, se le va a llamar matriz mitocondrial, ¿sí? Y esta que está aquí es el compartimento de intermembrana. Bueno,
La principal función de esta mitocondria, chiquillos, es bueno, que realiza la respiración celular para la obtención de ATP, o sea, es el organelo principal que va a producir la energía que necesita la célula, ¿ya? Dentro de la matriz, ¿ya? En la mitocondria, o sea, la matriz, recordemos que está en la membrana interna, van a ocurrir distintos procesos como va a ser el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa, que estos temas ya los vimos súper a la pasadita, sin profundizar mucho, en metabolismo, ¿ya? Entonces aquí, en esta parte que está aquí, en la matriz, van a ocurrir todos estos procesos, ¿ya? Y las crestas mitocondriales son estas, ¿ya? Que la membrana interna forma repliegues. Y eso tenemos que saber de la mitocondria, chiquillos, que su principal función es la síntesis de ATP. Ya, vamos con la célula vegetal y vamos a ver a los cloroplastos. Ya. Los cloroplastos también son organelos que tienen doble membrana, al igual que la mitocondria tienen su propio ADN, que es muy similar al de los procariontes, y presenta pigmentos fotosintéticos como la clorofila, ¿sí? Bueno, aquí hay un dibujito muy bonito, ¿ya? Y los cloroplastos, bueno, aquí les dije todo, se encuentran en todas las plantas superiores. En las membranas de los tilacoides se encuentran los pigmentos fotosintéticos. O sea, en los tilacoides, en esto que está acá, como anillito, todo ese anillito se llama grana, ¿sí? Y cada anillito por separado se llama tilacoide. En la membrana de los tilacoides ocurre la fotosíntesis, ¿sí? Eso es lo que deben saber. Y, bueno, su función es donde se realiza la fotosíntesis, ¿ya? De energía química, lumínica, yo voy a obtener energía química para poder obtener mi propio alimento y energía, ¿ya? Acá hay otra imagen que vamos a tener la membrana externa, la membrana interna, recuerde que tiene doble membrana. Todo esto que está acá se llama grana, ¿sí? Y cada anillito que está acá, o sea, uno de ellos se llama tilacoide. Y aquí está el estroma, ¿ya? Que es el espacio que hay entre las granas. Y la principal función es donde se realiza la fotosíntesis. Ya. Otro organelo importantísimo de la célula vegetal y que es exclusivo de ella es su pared celular, ¿ya? Su pared celular es una estructura rígida, fuerte y que se ubica en la parte externa de la membrana plasmática. O sea, nosotros vamos a tener la membrana plasmática y por fuera vamos a encontrar a la pared celular. Y está compuesta por celulosa, ¿ya? Esa es su composición. Nunca lo olviden porque puede ser pregunta del parcial. Y es permeable al paso de sustancias, ¿sí? Porque, perdón, se me cambió. Porque ella posee plasmodesmos, que son pequeños orificios donde se hacen intercambio de sustancias. ¿Cuál es la función de la pared celular? Da forma y evita la ruptura de la célula vegetal por excesiva entrada de agua. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de que teníamos un medio hipotónico? Cuando nosotros teníamos un medio hipotónico, entra agua a la célula, ¿sí? Y la célula como que se hincha de agua. En la célula animal, la célula se rompe, ¿sí? Y eso se llama citólisis. En la célula vegetal no pasa eso, gracias a la pared celular, ¿ya? La va a proteger de que la célula no se rompa y le va a dar forma, ¿ya? Ojo, y acá hay una notita que los plasmodesmos son los canales a través de las paredes celulares, o sea, en la pared celular vamos a tener canales que van a ser pequeños orificios que se llaman plasmodesmos, ¿ya? Que va a conectar el citoplasma de células adyacentes. Va a haber comunicación a través de las células y van a salir por estos poritos algún tipo de sustancia, ¿ya? Entonces, como dato aparte y que lo sepan. Pero lo que deben saber, sí, es que
la membrana plasmática de la célula vegetal es una estructura rígida, permeable al paso de sustancias y que está compuesta de celulosa. Y le va a dar forma y protección a la célula vegetal. Ya, la vacuola central, chiquillos. Bueno, yo les dije que la vacuola era central, es una vacuola muy grande que va a desplazar al núcleo hacia los lados, ¿sí? Y su principal función de esta vacuola va a ser mantener la presión de turgencia, ¿ya? Pero además esta vacuola cumple muchas otras funciones, va a nutrir, va a tener distintos tipos de minerales, ¿ya? Que va a ayudar a la célula también a hacer su autodigestión. Acá nosotros no vamos a tener lisosomas y la función que va a hacer la vacuola central es como la función del lisosoma, ¿sí? Va a limpiar a nuestras células. Es una vesícula grande, llena de líquido, que ocupa la mayor parte del volumen celular, compuesta de gases, enzimas, lípidos, nutrientes, ¿ya? Y la membrana que la delimita, o sea, la membrana de esta vacuola, ¿sí? Recibe el nombre de tonoplasto, ¿ya? Y es selectivamente permeable también. Este tonoplasto, que es el que está acá, que es la membrana de la vacuola, es muy permeable, ¿sí? Va a decidir qué entra y qué sale. Y ya dije que va a desplazar hacia un extremo al núcleo. Y va a mantener la presión de turgencia, ¿ya? Recuerden que en la célula siempre está entrando y saliendo agua. Si entra mucha agua dentro de la célula se va a hinchar y eso es mantener la presión de turgencia y es hacer que la célula no explote, que no se rompa. Ya vamos a hablar de los ribosomas. Los ribosomas son... Ahora vamos a hablar de las estructuras que no tienen membrana, ¿sí? Y los ribosomas son estructuras que no tienen membranas y es importante que sepan que están formadas por proteínas y ARN ribosomal, ¿ya? Y están compuestos por dos subunidades, la subunidad mayor y la menor, que se van a formar, se van a sintetizar en el nucleolo, ¿ya? Eso tienen que saberlo. El ARN ribosomal también se sintetiza en el nucleolo. Y esta es la subunidad mayor y esta es la subunidad menor. Pregunta de parcial, las subunidades se van a ensamblar en el citoplasma, o sea, ¿qué es ensamblar? Se van a juntar en el citoplasma, pero se van a sintetizar, o sea, se van a formar en el nucleolo, ¿ya? Así que eso tenganlo súper claro. Y acá tenemos un ribosoma, subunidad mayor, subunidad menor, qué lindo. Y esto puede ser un ARN mensajero. Su principal función es la síntesis de proteínas y este organelo lo vamos a encontrar tanto en células procariontes y en células eucariontes, ¿ya? Y es el lugar físico donde se van a sintetizar las proteínas. Ya. El centriolo es otro organelo que es propio de la célula animal, al igual que el lisosoma, ¿ya? Y el centriolo tampoco tiene membrana, ¿ya? Y vamos a decir que son 9 tripletes de microtúbulos, están formados por microtúbulos, que conforman anillos cortos huecos en forma de barril, ¿ya? Y su ordenación es 9 más 0. Acá yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y es 0 porque no tiene nada en el centro, ¿se dan cuenta? No tiene nada en el centro, es 0. Esos son los centriolos y los centriolos están formados por cada uno por microtúbulos, ¿ya? Eso es lo que deben saber. Se encuentran en el centro organizador de microtúbulos y previo a la división se van a duplicar. Ya nosotros aproximadamente en G2 en G2 sí vamos a duplicar nuestro material genético y también vamos a duplicar ciertos organelos. Y estos organelos van a ser los centriolos, ¿ya? Cuando ocurre la mitosis nosotros vamos a tener dos centriolos. Y las funciones de estos centriolos, chiquillos, es que van a dar origen, o sea, se van a formar gracias a ellos los cilios y los flagelos.
y también van a formar el uso mitótico o meiótico, ¿ya? Esa es su función. Bueno, y acá, bueno, dijimos que los centriolos daban origen a los cilios y a los flagelos. ¿Qué son los cilios, chiquillos? Los cilios son pelitos, ¿ya? Van a ser pelitos muy cortitos, que van a ser cortos, numerosos, y van a rodear completamente la membrana celular de un órgano. Por ejemplo, los pulmones, nosotros tenemos cilios para poder movilizar la mucosidad. Cuando nosotros tosemos, ¿sí? O nos atoramos con algo, supongamos, estamos comiendo una papita, una papa frita, y nos atoramos con esa papa frita, empezamos a toser. ¿Y quiénes vamos a toser? Porque se van a estar movilizando estos cilios, estos pelitos que nosotros vemos acá, ¿ya? Su función va a ser de limpieza, de barrido de la superficie. Hay muchas patologías como el EPOC que hacen que estos pelitos, la gente que padece de EPOC, ¿ya? Estos pelitos quedan así como pegados, inmóviles. Entonces no van a poder hacer una limpieza del pulmón como corresponde, ¿ya? También lo vamos a encontrar, por ejemplo, en los oviductos, nuestras trompas de falopio, que van a movilizar a los ovocitos o al óvulo ya fecundado, ¿ya? Y los flagelos son largos y generalmente únicos. El espermatozoide tiene flagelos, ahí ustedes lo pueden ver, ¿ya? Y su principal función es el movimiento celular. Ya, vamos a ver el citoesqueleto, y el citoesqueleto es una red de fibras proteicas de 3 tipos, ¿ya? El citoesqueleto, vamos a decir que es como el andamio de la célula, es quien va a mantener a la célula con sus estructuras ordenadas, ¿ya? Va a mover algunos organelos, va a mantener a unos en el mismo lugar, ¿ya? Eso es lo que va a hacer el citoesqueleto. Y está formado principalmente por proteínas, ¿ya? Y aquí yo les puse una imagen donde nosotros vamos a tener 3 tipos de filamentos, ¿ya? Que tenemos que conocer, que vamos a tener a los filamentos intermedios, a los microtúbulos y a los filamentos de actina. Y esta es la célula. Entonces se dan cuenta que es como el andamio, es como la estructura, es quien le va a dar estructura a la célula. Cumple muchas otras funciones. Ese es el filamento intermedio, ese es el microtúbulo y ese es el microfilamento o filamento. ¿Qué es importante saber acá? Sus proteínas, ¿ya? Importante saber que el citoesqueleto es una red proteica, ¿ya? Y esta red proteica van a ser de 3 tipos. Filamentos intermedios, y estos filamentos intermedios van a tener proteínas fibrilares, ejemplo la adeneína, los microtúbulos, ¿ya? Y que su principal proteína de los microtúbulos va a ser la tubulina, y los microfilamentos, su principal proteína va a ser la actina. ¿Ya? Esto sí tienen que saber. Bueno, y aquí yo les puse un resumen que el citoesqueleto se va a componer de filamentos proteicos, microtúbulos, filamentos intermedios y filamentos de actina o microfilamentos, y también van a haber proteínas accesorias, que van a ser las proteínas reguladoras, proteínas ligadoras y proteínas motoras. Las funciones del citoesqueleto van a ser muchas, ¿ya? Primero van a dar forma y sostén a la célula. Dijimos que era el andamio de esta célula, ¿sí? Y va a permitir el desplazamiento de los organelos por el citoplasma. Él va a mover a los organelos, ¿ya? También va a participar en la división celular formando el uso mitótico, ¿ya? El uso mitótico es aquel que va a separar a las cromátidas hermanas o a los cromosomas homólogos, ¿sí? Y participa también en la contracción y el movimiento de la célula. Y forma los centriolos, eso es súper importante. ¿Por qué? Forma los centriolos porque él forma a los microtúbulos. Y acá les muestro una célula para que puedan ubicarse un poquito, que acá vamos a tener a los microfilamentos,
¿Se dan cuenta que son más delgaditos? Vamos a tener a los filamentos intermedios y vamos a tener a los microtúbulos, ¿ya? Se dan cuenta que todo esto es como un cable, ¿ya? Que va a mantener a nuestra célula firme, ya va a mantener anclados ciertos organelos, va a hacer que ciertos organelos se muevan, todas esas funciones hace el citoesqueleto. Los filamentos de actina o microfilamentos, vamos a hablar de ello. Bueno, su proteína principal es la actina, ¿ya? Y en presencia de ATP se va a polimerizar formando actina F. Eso no es importante que lo sepan, ¿ya? Acá se ensambla y se desensambla este microfilamento. Se van a formar a partir de dos cadenas que se van a enlazar como un collar de perlas. Se ensamblan y desensamblan. Hay dos cadenas. Y estas cadenas quiere decir que se ensamblan, o sea que se van a ir armando, y que se desensamblan, se van a ir desarmando. ¿Sí? Pero su principal función es que su proteína es la actina, ¿ya? O sea, perdón, su principal proteína es la actina, ¿ya? Entonces, los filamentos de actina o microfilamentos están compuestos por proteína llamada actina, ¿ya? Y la función es que va a intervenir en la contracción muscular, en el movimiento ameboide, en la fagocitosis, forman el anillo contráctil, ¿ya? Condicionan la morfología de las células, forman especializaciones de membrana, como van a ser las microvellosidades o estereocilios. Ya las microvellosidades o estereocilios son muy parecidos a los cilios, pero van a ser pelitos mucho más grandes, ¿ya? A diferencia de los cilios, que eran pelitos más cortitos. Y va a proveer resistencia de tracción para soportar tensiones y confieren solidez para hacer frente a las fuerzas de deslizamiento, ¿ya? Los microfilamentos de actinas principalmente van a participar en los procesos de contracción muscular. Los microfilamentos intermedios, ¿ya? Son resistentes al estrés mecánico, ¿ya? Y están formados por diversas proteínas en forma de bastón. Desempeñan una función estructural mecánica de la célula, ¿ya? Principalmente en el núcleo. Los filamentos intermedios van a mantener al núcleo muy unido a la célula, ¿ya? En una posición muy estable, porque nosotros queremos que el núcleo no se mueva, ¿ya? Porque tiene una función importantísima, ¿ya? Se unen a los centrosomas, y un ejemplo de sus proteínas van a ser la bimentina o la adeneína, ¿ya? Pero esas proteínas no son importantes que las sepan. Sí saber que los filamentos intermedios van a hacer resistencia al estrés mecánico, o sea, si yo tiro mucho un organelo, va a estar sujeto por estos filamentos intermedios, ¿ya? Y van a adherir, o sea, van a mantener a un organelo en su posición. Esa es su función. Los microtúbulos van a estar formados por proteínas de alfa y beta tubulina, ¿ya? Esto es súper importante porque puede ser pregunta de prueba. ¿Por qué tipo de proteínas están conformados los microtúbulos? Ustedes deben decir por alfa y beta tubulina, ¿ya? Ellos van a actuar como rieles transportadores para mover orgánulos, ¿ya? O sea, son como los rieles del tren. Pueden alargarse o acortarse mediante los dímeros de tubulina. Las tubulinas, tanto la alfa y la beta, van a actuar dímeros que actúan de a dos, ¿ya? Esto se va a alargar o se puede acortar, ¿ya? Y eso se llama inestabilidad dinámica. Que es importante saber que forman parte de los cilios, de los flagelos y de los centriolos, así como también del uso mitótico. Participan en el movimiento de organelos en el citoplasma y organizan los componentes del citoesqueleto, ¿ya? Esas son sus funciones. Ya, vamos a hablar de algunas proteínas accesorias, que son proteínas, no se compliquen mucho con las proteínas accesorias. Lo único que ustedes deben saber es que vamos a tener proteínas que van a ser de tipo reguladora, ¿ya? Que sirven para trasladar macromoléculas y organelos de un punto a otro en el citoplasma, ¿ya? Eso es lo que van a hacer. Sepan su nombre, sepan que existen, pero tampoco son tan importantes. Vamos a tener otras proteínas accesorias que van a ser las motoras. Ejemplo, puede ser la miosina, son las que controlan el nacimiento, el alargamiento, acortamiento o desaparición de los tres filamentos del citoesqueleto, ¿ya? Las proteínas motoras van a servir para trasladar macromoléculas
y organelos, perdón, de un punto a otro. Sus principales proteínas de estas motoras van a ser la dineína y la quinesina, que son proteínas cargo. Y por último, vamos a tener las proteínas ligadoras, ya que conectan a los filamentos entre sí con otros componentes de la célula. ¿Sí? Estas son las ligadoras. Van a conectar a otros componentes de la célula. ¿Ya? Pero es importante que ustedes sepan que existen en el citoesqueleto proteínas accesorias que van a ser las ligadoras, las reguladoras y las motoras. ¿Ya? Con eso es suficiente. Aquí les puse un cuadrito con la función de cada organelo, ya del citoplasma, de la membrana celular, del citoesqueleto, del nucleolo, de los ribosomas, del retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, Golgi peroxisoma, de las vacuolas, etc. ¿Ya? Bueno, no les hablé del núcleo, pero el núcleo es un organelo de doble membrana, ¿ya? Y en él se encuentra la información genética, ¿ya? Vamos a encontrar el ADN y el ARN. Su membrana se llama carioteca, ¿ya? Es una doble membrana que va a tener poros, ¿ya? Semipermeable también, muy regulada. ¿Qué más tenemos que saber? Tenemos que saber del núcleo, que vamos a tener cromatina, que la cromatina es ADN más histona, ¿ya? Y vamos a tener dos tipos de cromatina, la eucromatina y la heterocromatina. La heterocromatina es una cromatina más condensada y la eucromatina es una cromatina más descondensada, ¿ya? Vamos a tener también al nucleolo, que el nucleolo es como la parte más densa del núcleo, y es muy importante porque en el nucleolo se va a sintetizar el ARN ribosomal y se van a sintetizar, o sea, se van a formar la subunidad mayor y subunidad menor de los ribosomas. ¿Ya? Eso es con respecto al núcleo, chiquillos. Y en la síntesis de la clase, perdón. Vamos a tener células procariontes, eucariontes. De las eucariontes tenemos célula animal, célula vegetal, y aquí van a estar los organelos que nosotros vamos a presentar. ¿Ya? Espero les haya quedado clarita la clase, y bueno, estamos para ayudarnos entre todos. Vamos adelante y mucho éxito con su estudio. Traten de mantener la materia al día dentro de lo que se pueda y nos estamos hablando. Cuídense. Ay, me faltaba, perdón. Ahí tienen.